Todavía me acuerdo del silencio exacto que hubo en el auto cuando le dije que se sentara atrás. No fue un grito ni una pelea. Fue peor. Fue ese silencio pesado en el que sabes que acabas de hacer algo que no se va a olvidar fácil, aunque en ese momento creas que tenías razón. Esto pasó durante las fiestas de Año Nuevo. Mi esposa y yo estamos casados hace varios años y tenemos 2 hijos, uno de 14 y una de 11. Como hacemos todos los años, viajamos a la casa de mis suegros para pasar Año Nuevo con ellos. Son unas 3 o 4 horas en auto desde donde vivimos. El trayecto es mayormente autopista, pero inevitablemente cruza 2 áreas metropolitanas bastante grandes, con mucho tráfico, sobre todo en fechas festivas y más aún si el clima no acompaña. Desde siempre, cuando visitamos a su familia, soy yo el que conduce. Mi esposa tiene 37 años y se pone muy nerviosa manejando en tráfico pesado. Además, suele marearse en viajes largos, así que normalmente se sienta en el asiento delantero para aliviar un poco eso. Durante un tiempo probó tomar Dramamine, pero tuvo una reacción alérgica bastante fea, así que quedó descartado. No es una exageración suya, realmente no puede tomarlo. Yo la amo con todo mi corazón. No es una frase hecha. Es la persona con la que construí mi vida. Pero hay algo que siempre fue un problema entre nosotros. No es buena copiloto. Cuando digo que no es buena copiloto, no me refiero a que critique mi manejo de vez en cuando o que haga algún comentario aislado. Es algo constante. Reacciona de forma muy intensa ante cualquier mínima situación en el tráfico. Si un auto frena varios metros adelante, ella jadea. Si alguien cambia de carril, agarra el apoyabrazos o el tablero. A veces incluso estira la mano como si fuera a frenar el auto con la palma. Me dice cuidado, ojo, frena, aunque no haya ningún peligro real. Yo no soy un conductor agresivo. No manejo rápido, no zigzagueo, no corro riesgos innecesarios. Nunca tuve un accidente y jamás me multaron por exceso de velocidad. Conduzco desde hace años, en todo tipo de condiciones, y me considero una persona prudente. Pero tener a alguien al lado reaccionando así todo el tiempo es increíblemente distracte. Se lo dije varias veces a lo largo de nuestra relación. Le expliqué que esas reacciones me ponen más nervioso a mí, que me cuesta concentrarme cuando siento que alguien a mi lado cree que estamos a punto de morir cada 30 segundos. Su respuesta siempre fue la misma, que no puede evitarlo, que el tráfico la pone muy nerviosa, que no lo hace a propósito. El viaje de ida a lo de sus padres fue exactamente como lo temía. Había mal clima, mucho tránsito y varias retenciones. Nada fuera de lo normal para esa época del año, pero sí lo suficientemente incómodo como para que ella estuviera tensa desde que salimos. Durante horas fue un constante ir y venir de jadeos, comentarios, manos apoyadas en el tablero, silencios cargados seguidos de tené cuidado. En más de una ocasión le pedí, con calma, que tratara de relajarse. Le expliqué otra vez que sus reacciones me distraían. Y cada vez, de una forma u otra, terminábamos en lo mismo, ella diciendo que yo manejaba mal, que iba muy cerca de otros autos, que no era consciente del peligro. Yo sintiéndome injustamente acusado por simplemente conducir como siempre lo hago. Para cuando llegamos, yo ya estaba mentalmente agotado. Durante los días que pasamos en la casa de mis suegros, el tema no apareció de forma explícita, pero estuvo presente todo el tiempo. No hubo una discusión abierta ni una charla seria, pero yo lo llevaba en la cabeza constantemente. Cada vez que pensaba en el viaje de vuelta, sentía una especie de tensión anticipada, como si mi cuerpo ya supiera que algo incómodo estaba por pasar incluso antes de que pasara. Me repetía una y otra vez que ella no lo hacía a propósito, que su ansiedad era real, que no estaba exagerando para molestarme. Trataba de ponerme en su lugar, de imaginar lo que se siente estar atrapado en un auto, sin control, dependiendo completamente de otra persona, sintiendo que cualquier error puede terminar mal. Pero al mismo tiempo no podía ignorar cómo me hacía sentir a mí. La sensación constante de estar siendo observado, corregido, advertido, como si cada maniobra fuera potencialmente un error grave. Había momentos en los que pensaba que quizá yo estaba siendo demasiado rígido, que manejar con alguien nervioso al lado era simplemente parte del paquete de estar en pareja. Me decía que, después de tantos años juntos, debería haber desarrollado más paciencia. Pero inmediatamente después aparecía otra voz en mi cabeza recordándome que la paciencia también se agota cuando sentís que nunca alcanza, cuando parece que siempre sos vos el que tiene que adaptarse, bajar un cambio, ceder. También pensaba en el hecho de que, irónicamente, su forma de reaccionar lograba exactamente lo contrario de lo que buscaba.
En vez de hacer el viaje más seguro, me ponía más tenso. Me hacía dudar de movimientos que ya tenía automatizados después de años de manejar. Y esa duda, esa fracción de segundo en la que uno deja de confiar en su propio criterio, es justamente lo que puede volverte un peor conductor. Esa idea me daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Después venía la culpa. La pregunta inevitable de si estaba siendo egoísta. Si estaba priorizando mi comodidad por sobre el malestar físico y emocional de mi esposa. Me preguntaba si realmente era tan grave aguantar unas horas más de incomodidad o si, en el fondo, lo que me molestaba era sentir que ella no confiaba en mí. Porque quizás no se trataba solo del tráfico o de sus reacciones, sino de la sensación más profunda de no sentirme respaldado. También pensaba en nuestros hijos. En lo que ellos perciben, incluso cuando creemos que no están prestando atención. Me preguntaba qué lección les estaba dando. Si estaban viendo a un padre que pone límites necesarios o a alguien que pierde la paciencia con su propia pareja. Y al mismo tiempo me preguntaba qué lección les daba si seguía aceptando algo que me hacía sentir mal sin decir nada, solo para evitar un conflicto. Cuanto más lo analizaba, menos clara se volvía la línea entre tener razón y ser insensible. No lograba decidir si estaba defendiendo un límite saludable o simplemente imponiendo mi voluntad porque estaba cansado. Me daba cuenta de que podía construir argumentos sólidos para ambos lados, y eso era lo que más me inquietaba. No había una respuesta obvia que me permitiera sentirme tranquilo. Incluso empecé a pensar en cómo este tipo de situaciones pequeñas se van acumulando con el tiempo. No como grandes peleas, sino como pequeñas incomodidades que nunca se terminan de resolver. Me preguntaba si este era uno de esos momentos que después se recuerdan como insignificantes o si, por el contrario, era uno de esos detalles que, con los años, se transforman en algo más grande de lo que parecían al principio. Y mientras más vueltas le daba, más claro tenía algo: no quería volver a hacer ese viaje de la misma manera. No quería pasar horas enteras al volante con el cuerpo tenso, anticipando cada reacción, contando los kilómetros que faltaban para llegar. Pero tampoco quería lastimarla ni hacerla sentir menos importante. Esa contradicción se me quedó clavada en la cabeza, sin resolverse, esperando el momento del viaje de vuelta como una especie de prueba que, sabía, iba a definir mucho más que solo cómo nos sentábamos en el auto. Antes de salir de lo de mis suegros para volver a casa, le dije a mi esposa que esta vez no iba a sentarse adelante. Le dije que necesitaba que fuera en el asiento trasero y que nuestro hijo de 14 años se sentaría conmigo adelante. Le di dos opciones, eso, o que ella condujera el auto de regreso. La reacción fue inmediata. Se enojó. Dijo que yo no tenía en cuenta sus mareos, que sabía perfectamente que se sentía mal atrás. Empezó a enumerar todo lo que podía salir mal. Yo, ya cansado, le dije que podía tomar algo para dormirse durante el viaje. Incluso mencioné Nikhil, medio en serio, medio desesperado. Eso la enfureció más. Me dijo que era un imbécil. Le repetí que si no le parecía bien, podía manejar ella. Se negó. No quería conducir con tráfico ni con mal clima. Al final, sin muchas más palabras, se sentó atrás con nuestra hija. El portazo fue suave, pero el mensaje fue claro. El viaje de vuelta fue, objetivamente, mucho más fácil. El tráfico estaba más liviano y yo manejé tranquilo. Mi esposa estuvo casi todo el tiempo en silencio atrás. No hubo jadeos, ni manos en el tablero, ni comentarios. Solo ese silencio tenso que se sentía incluso con música puesta. Cuando llegamos a casa, ya de noche, me dijo que se había sentido mal durante todo el viaje, pero que no dijo nada porque no quería hacerlo un problema. Después agregó que la había humillado obligándola a sentarse atrás, que se sintió desplazada frente a nuestros hijos y que yo debería haber sido más considerado con sus sentimientos. Desde entonces el tema quedó ahí, sin resolverse del todo. Yo sigo pensando en si realmente fui razonable o si crucé una línea que no se cruza en una relación. Ella sigue molesta, aunque no lo diga directamente. Y cada vez que pienso en el próximo viaje largo que tengamos que hacer juntos, no puedo evitar preguntarme si esto fue una solución necesaria, o el comienzo de algo que todavía no terminó de romperse.